6, necesito también graficar por esta función, ¿cierto? Racional. Aparte nos piden los intervalos donde es creciente y decreciente. Hay varias preguntas. Dominio y recorrido también de las funciones. Todas estas se pueden trabajar de manera muy parecida, pero también voy a ir dando algunos detalles que son útiles para trabajar estas funciones. Y en el ítem 7 es lo mismo, solamente que todos los ítems son con funciones diferentes. Entonces la idea es ir resolviendo algunos, ¿ya? O lo más que alcancemos a hacer, y también compararlos siempre con un graficador. El otro día les comentaba que el ítem de funciones, la unidad de funciones, es muy provechoso trabajarlo con un graficador. Si usted tiene un graficador a mano, no sé, el GeoGebra es bueno, por si acaso, no es copiar, ¿ya? No lo tomen como que están copiando, no, para que se vayan guiando, porque el graficador, una cosa es que yo vea la gráfica y otra cosa es que yo lo sepa interpretar. Así que si no domino los conceptos, igual no me sirve de mucho. GeoGebra. Y lo otro, hay una página que también gráfica, no sé si la conocen, que se llama Symbolab, ¿ya? Y esa página también es bastante útil para ir viendo el gráfico, ¿ya? Entonces, ahí les podría mostrar esas dos herramientas. Yo por lo general trabajo harto con el GeoGebra, pero si no lo quiere descargar o instalar, también tiene una página que se llama Symbolab, que se la voy a mostrar, que también sirve para ir viendo los gráficos. Los gráficos, como digo, a nosotros nos ayudan a ir comprobando todos los cálculos que nosotros hacemos. ¿Ok? Así que comencemos. Entonces, no sé qué les parece. Bien, ¿estamos de acuerdo? ¿O quisieran avanzar con otra cosa? Como les digo, la semana me gustaría que trabajáramos la guía de logaritmos y con los problemas de aplicación también antes del taller. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Está Sí, caliente mi profe. café. Está caliente mi café. Me debo tomar uno. Profe, entonces, ¿qué día de la semana podría usted? ¿Qué día? ¿El martes les parece? ¿Ya? ¿Y jueves también? ¿Sí? Sí, además que se les viene la última prueba antes del examen. Entonces aprovechemos nomás y antes de las vacaciones de invierno. Podemos hacerlo, así que no, por si acaso, si es que no les ha ido muy bien, todavía les quedan. Piensen en la nota que les pongo yo, que igual después les voy a dar otra tarea. Piensen que tienen la nota de una prueba, piensen que tienen un control, piensen que tienen el examen todavía. Hay hartas notas en juego. Y el otro día cuando me preguntaron por la nota me dio la sensación de que algunos ya están pensando en tirar la toalla. ¿Ya? En tirar la toalla, entonces no tienen tiempo todavía y podemos hacer clases. Es cosa de que ustedes las pidan y la aprovechen. Y la semana subsiguiente igual podemos hacerlo, aunque el lunes sea feriado, podemos hacerlo el día jueves y martes también, aparte del sábado. Ya, pongámosle entonces. Como les decía, el día jueves voy a subir un video, que el día jueves trabajamos todo lo que debería saber con respecto a la función cuadrática. Ya lo trabajamos en detalle. Entonces, aquí, de todas formas, nos piden a nosotros la concavidad, discriminante, cortes con el eje X, cortes con el eje Y, vértice, dominio y además recorrido de cada una de las funciones. ¿Ok? Y recorrido. ¿Ya? Entonces, vamos a partir primero entendiendo que la función cuadrática, y esto lo vamos a hacer con unos dos funciones solamente, para que alcancemos a abordar las otras dos. La función cuadrática hay que entenderla como una función que siempre tiene la estructura ax cuadrado más bx más c. ¿Ya? Función cuadrática tiene todo que ver con lo que ustedes conocían como ecuación cuadrática. ¿Ya? ¿Y por qué ustedes les preguntan por concavidad? Siempre, lo primero que tiene que saber es la concavidad de la función cuadrática, porque esta puede ser hacia arriba, ¿ya? Como le digo yo, carita feliz, o hacia abajo, carita triste, a ver, ahí sí, carita triste, hacia arriba o hacia abajo. Y eso a nosotros siempre nos lo indica el valor del A, ¿ya? Esto pasa cuando el A es positivo
Y esto pasa cuando el valor del A es negativo. ¿Ya? Entonces, luego, el discriminante a nosotros es una parte de la ecuación cuadrática que a nosotros nos indica cuántas veces va a pasar por el eje X. Y además a nosotros nos permite calcular los cortes con el eje X, ya que eso lo hacemos con la ecuación cuadrática que ustedes ya conocen. Los cortes con el eje Y lo vemos con el valor C, el vértice con una fórmula y el dominio recorrido lo vamos a hablar al final. ¿Ya? Entonces, vamos a trabajar con la... espérame, a ver, elijamos alguna. Vamos a elegir la letra C. ¿Ya? Vamos a elegir la letra C como ejemplo. Miren, si ustedes se fijan, la letra C tiene la cara de una función cuadrática x cuadrado, x más un número. Ahora, si no la tiene, por ejemplo, como en la letra D, que es la función g, ¿ya? Igual usted puede saber el valor de A, que sería 3, el valor de B, que sería 0, y el valor de C, que sería 9. ¿Ya? Siempre, pero siempre el que va a estar presente es el x cuadrado. Y si no está presente es porque está oculto. Yo lo digo que está oculto, como aquí, está oculto porque aquí lo que deberíamos hacer es desarrollar el cuadrado de binomio y aquí poder desarrollar, ¿cierto?, el producto algebraico. Entonces, vamos a trabajar con esta. Después, si ustedes me piden alguno de los otros, no hay problema, lo podemos abordar. ¿Ya? Entonces, lo primero... Oh, me llegó una notificación. Ahí sí. Lo primero, siempre que usted trabaje una función cuadrática, ya sea en un problema contextualizado o en un problema donde usted le pida graficar, siempre es identificar los valores de A, B y C. Y esto a nosotros nos van a dar indicaciones para el resto del ejercicio. Ya recuerde que el A acompaña el x cuadrado, que es 1, el B, que sería 2, que acompaña el x, y finalmente tenemos el C. ¿Ya? Estos datos a nosotros nos entregan información y además nos permiten calcular. Entonces, el coeficiente a nosotros nos indica la concavidad, que es lo que nosotros nos están pidiendo en el ejercicio. El coeficiente C nos indica la intersección eje Y. ¿Ya? Entonces, la concavidad la indica el valor de A. Si es positivo, como lo dije anteriormente, nos va a quedar hacia arriba. Entonces, inmediatamente nosotros ya sabemos que la gráfica nos va a quedar así, hacia arriba. Y la intersección con el eje Y, ¿cierto?, va a ser en el valor 7, es decir, en el eje X, en el punto siempre 0,7 o 0,c. Si el c vale 8, yo le pongo 0,8. Si el c vale 9, 0,9. Ya, después lo vamos a ver en el gráfico, que todo esto tiene sentido. Entonces, ahí ya tendríamos la parte de la concavidad y tendríamos la parte de la intersección con el eje Y. ¿Ya? El vértice. Vamos a ver el vértice. Lo voy a escribir aquí con rojo. El vértice tiene que entender que el vértice es un punto. ¿Ya? Y aquí a veces hay errores y confusión en lo que es el vértice. El vértice no es un número. El vértice no es un valor. El vértice es un punto. Y como todo punto, ¿cierto?, está compuesto por un valor X y un valor Y. Coordenada X y coordenada Y. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros nos pidan calcular el vértice, que el vértice es uno de los datos que más información nos entrega al momento de trabajar con la función cuadrática, nosotros tenemos que encontrar un valor del X y un valor para Y. ¿Ya? Aquí le vamos a poner un valor para el X, después lo vamos a completar, y un valor para el Y. Yo recomiendo, hay una fórmula para calcular el X, ya no hay una fórmula para calcular el Y.
La fórmula para calcular el I ni siquiera me acuerdo bien cómo es de memoria, porque en realidad siempre yo recomiendo ocupar solamente la fórmula para el X y con esa calcular el valor del I. ¿Ya? Usted es libre de ocupar la fórmula para el I o hacerlo con el método que yo voy a explicar ahora. ¿Ya? Para el X, la fórmula es menos B dividido en 2A. Y por eso, repito, es tan importante que usted siempre identifique al principio de un ejercicio de ecuación cuadrática los valores de A, B y C, porque nos indican concavidad, intersección y además ahora nos van a ayudar al vértice. Entonces, reemplazamos menos B menos 2, porque el B vale 2, partido en 2 por A, es decir, 2 por 1. Esto nos da menos 2, dividido en 2, esto es menos 1. ¿Ok? Utilizamos simplemente esta breve fórmula. La otra tiene un B cuadrado, un 4 parece. Ya, pero no es necesario que se la aprendan de memoria, sino que es necesario que usted entienda el concepto del vértice y se va a dar cuenta que no tiene que aprenderse el otro de memoria. Entonces, tenemos acá que el X, el vértice, que es un punto X, Y, ¿ya? En ese punto, el X vale menos 1, ¿ya? Y ahora nos faltaría el otro. Y el otro lo vamos a calcular reemplazando este mismo valor de X en la función. Recuerden que Y es lo mismo que la función, ¿ya? Es lo mismo que la función. Entonces, depende de la función que nosotros estemos trabajando, es lo que yo voy a escribir acá. En este caso dice que la función es x cuadrado más 2x más 7. ¿Ya? Entonces nosotros estamos calculando el vértice cuando el x vale menos 1. Es decir, simplemente aquí yo voy a borrar los x y voy a escribir menos 1. ¿Ya? Como les dije, si alguien lo hace con la fórmula del y, llega al mismo resultado. Calculamos, ¿ya? Esto nos da aquí, vamos a calcular el valor del i entonces, menos 1 al cuadrado, 1, menos 2 por menos 1, menos 2, más 7, ¿ya? Y esto aquí nos da 8, 6. Entonces, el vértice, ¿dónde lo encontramos? Cuando el x vale menos 1, el y me va a dar 6. ¿Ya? El y me va a dar 6. Aquí está. Listo, tenemos el vértice. ¿Ya? Hasta ahora, consultas. ¿Hay alguna duda? ¿Alguna Yo, duda? profe, Dígame. yo quería consultarle algo, Dígame. pero no es referente al ejercicio, es ¿Ya? referente a lo del martes. ¿Ya? ¿Qué pasó el Que martes? el martes, bueno, yo y la Caro y no sé, Luis Jorquera, creo, que tenemos CAP de inglés. ¿No habría una posibilidad de que sea el miércoles ¿Y miércoles qué hora? a la hora que te diga? Sí, hay una posibilidad de que sea el miércoles. Pero ¿De el verdad? miércoles termino mis clases a las 6. Entonces tendría que ser a las 6. Sí, yo no tendría problema, Sí, no sé pero si los chiquillos o el alguien miércoles que... yo termino mis clases un cuarto para un cuarto a las 6. Entonces tendría que un cuarto a las 6, ahí me voy a probar un cafecito y empezamos a las 6. No sé qué le parece. O, profe, no sé, ¿Ah? dice mi ¿Cómo? compañero, que también podría ser el lunes. Que el lunes es feriado. El lunes es No, yo feriado. decía, no, así no importaba que fuera feriado, A lo pero mejor. no sé, para que no le complicara a usted tampoco. No, si a mí no me complica el miércoles, pero tiene que ser a las 6. Antes no. Sí, por mi parte no hay problema. Sí, No sé eso. los demás. De 6 a 7 y media podríamos hacerlo. Yo también puedo. Sí, sí, eso. De 6 a 7 y media. Y para que trabajemos el tema de los logaritmos. ¿Ya? Igual la subimos por si la quieren ver a alguien que no se puede conectar. ¿Ya? Ya, sigamos entonces. ¿Pero alguna duda de esto? ¿Alguna duda de esto no?
¿no? Ya, entonces, como les dije, yo siempre recomiendo calcular primero el valor del X y luego el valor del Y, ¿ya? Y después vamos a ver la información que nos entrega este punto, que es una información bastante valiosa. Y lo mismo, hay una fórmula, usted es libre de ocupar la fórmula o libre de utilizar la función. Le va a dar exactamente el mismo resultado. ¿Ya? Yo por eso no ocupo la fórmula porque, como siempre digo, mientras menos cosas nos tengamos que aprender de memoria, mejor aún. Ya. Entonces tenemos, vamos a ir aquí tiqueando, vamos a ir aquí dejando solamente subrayado, tenemos la concavidad, ¿ya? Que nos va a dar hacia arriba. Tenemos la intersección con el eje Y, que siempre le da el valor de C. Tenemos el vértice, ¿ya? El dominio lo vamos a dejar para el final, ¿ya? Y dice discriminante y cortes con el eje X, ¿ya? Discriminante y cortes con el eje X. Para efectos prácticos de problemas es difícil que usted no se encuentre con cortes con el eje X, por eso el otro día yo le dije como que no, pero igual ahora lo vamos a abordar. ¿Qué es el discriminante? El discriminante, bueno, vamos a hablar primero de la intersección con el eje X, los cortes con el eje X. Porque ahí dentro de los cortes con el eje X está el discriminante. Cortes, eje X. ¿Ya? Para los cortes con el eje X, utilizamos la misma fórmula de la ecuación cuadrática, es decir, menos b más menos, esa fórmula que en algún momento yo les dije los va a perseguir por siempre. Tirón 2a. Se utiliza la misma fórmula para los cortes con el eje X. ¿Por qué? Algunos se preguntarán, ¿por qué, profe, hay que utilizar la misma? Porque hay que, al momento de buscar los cortes con el eje X, hay que hacer esto. Es decir, y acuérdense de esto, lo que voy a... Para cuando uno busca los cortes de cualquier función con el eje X, significa que el y vale 0. Y recuerden que la función es y, es decir, que el y vale 0. Es decir, 0 es igual a x cuadrado más 2x más 7. Entonces, por eso equivale a una ecuación cuadrática. Para buscar los cortes de una función cualquiera con el eje X, el y debe ser 0. Y por eso acá esto termina siendo lo mismo que una ecuación cuadrática. Y nuevamente, como dije al principio, los coeficientes A, B y C son los que a nosotros nos van a indicar estos resultados. ¿Ya? ¿Qué es el discriminante? El discriminante es esto que está acá. Y yo siempre lo calculo primero. Esto que está aquí es el discriminante. ¿Ya? Y esto yo lo he dicho en otras ocasiones. Si la raíz cuadrada es 0, me van a dar dos resultados diferentes y por eso se pueden interpretar como que es 1. Es decir, corta el eje X en un valor. Si la raíz es un número distinto de 0, por ejemplo, el 100, a nosotros ahí la raíz de 100 es 10, separamos uno positivo, uno con más y otro con menos. Significa que corta el eje X en dos partes. Por eso se llama discriminante, porque nos da esa información. Y si nos da un número negativo, ¿se acuerdan que les dije? Si les dais la raíz un número negativo, significa que algo raro pasa, es porque la función no cortaría el eje X, porque no lo podría calcular. Es lógico, ¿no? ¿Ya? Porque si usted pone en la raíz un número negativo, lo pone en la calculadora, le va a dar error, y eso es parte de los números imaginarios, que no es algo que ustedes tengan que estudiar. Ya no está dentro de su programa del curso el número imaginario. Así que eso. Entonces vamos a reemplazar, por eso les dije yo, está dentro del concepto de las intersecciones con el eje X. Vamos a reemplazar los valores de B, ¿ya? Los valores de A, B y C, que serían 1, 2, 7. ¿Sí? 1, 2, 7. ¿Ya? 1, 2, 7, para que no se me olvide. Entonces, menos B sería menos 2, más menos B al cuadrado, 2 al cuadrado, ahí al cuadrado, menos 4 por A, es decir, 4 por A, por 1 por 7. Partido en
2 por 1, ¿cierto? Y todo esto dentro de la raíz. Entonces, nosotros siempre calculábamos el discriminante, porque muchas veces yo les dije, calculemos esto primero, ¿cierto? Calculemos esto primero, y esto es el discriminante. Entonces aquí le vamos a poner discriminante, ¿ya? Veamos, mire, 2 elevado a 2 menos 4 por 1 por 7. ¿Cuánto da? 2 elevado a 2, 4 menos 4 por 1, 4 por 7, 28, ¿ya? Y acá nos dio menos 24. ¿Listo? Ojo, nos dio negativo. ¿Ya? Nos dio negativo. ¿Qué significa? Menos 2 más menos raíz cuadrada de menos 24 partido en 2. Ya. Yo le recomiendo que si esto le da negativo, revise. Porque es muy probable que se haya equivocado. O que nosotros nos hayamos equivocado ahora mismo. Ya, entonces vamos a revisar. ¿Por dónde? Por los valores de A, B y C. Entonces, A, B y C, A vale 1, B vale 2, C vale 7. Ah, ya, vamos bien. Entonces, el vértice bien, lo calculamos bien. Vamos a ver ahora la fórmula cuando lo reemplacé. 2, 2 al cuadrado, menos 4. Ah, ya, están bien reemplazados los datos. Ya, simplemente era para asegurarnos. Ahora, como lo dije en algún momento, ¿ya? ¿Qué significa que el discriminante sea negativo? Que no hay intersección, no hay intersección, sección con el eje X. ¿Y por qué no hay intersección con el eje X? Es así de simple. Si usted quiere seguir calculando eso, póngale aquí raíz cuadrada de menos 24 y la calculadora le va a decir, mat error. O error no, depende si está en el teléfono. ¿Ya? Y porque la raíz de menos 24 es un número imaginario en que no lo vamos a calcular. Entonces simplemente llegamos hasta acá, no hay intersección con el, tilde, no hay intersección con el eje X, listo. Lo podemos dejar hasta ahí. Porque ¿para qué vamos a seguir calculando algo si ya sabemos que no hay intersección con el eje X? ¿Ya? No tiene sentido que sigamos haciendo el ejercicio. Entonces, ahora, si este número hubiese sido positivo, claramente yo lo sigo haciendo y me da dos valores de X, un X1 y un X2. ¿Ya? ¿Se entendió eso? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, vamos bien. Entonces queda hasta aquí nomás. Listo. Entonces ya tenemos el discriminante. Ya, voy a borrar aquí. Tenemos la concavidad, sí. Tenemos el discriminante, nos dio negativo, por lo tanto no voy a encontrar intersecciones con el eje X. Tenemos los cortes con el eje Y, el corte en realidad, nunca van a ser dos. El corte con el eje Y. El vértice también lo calculamos, que es un punto. Nos faltaría el dominio y el recorrido. ¿Ya? Y aquí también voy a utilizar mi amigo el vértice, porque el vértice a nosotros nos da mucha información. Primero, hay que entender que cuando hablamos de función cuadrática, ¿cuánto es el dominio? El dominio siempre va a ser el mismo, independiente cuál sea el ejercicio. Todos los reales. Cuadrática, perfecto. Cuando hablamos de función cuadrática, el dominio, en este caso de la función y, ¿cierto? Van a ser todos los reales. Y eso va a pasar en toda la función cuadrática, en la A, B, C, D, F, G, da lo mismo. La función cuadrática que sea, el dominio van a ser todos los reales. Es decir, no existe una restricción para los valores del X. ¿Ya? Así que en el dominio, hablando de función cuadrática, siempre yo voy a tener la misma respuesta. ¿Ok? ¿Qué es lo que va a cambiar? Eso sí, el recorrido. Eso sí depende de el recorrido, ahí, como en el recorrido de la función y de X. Ahí sí, ahí doy la forma correcta.
dominio de la función y de x, todos los reales. Ya. ¿Qué es lo que va a cambiar? Es el recorrido. ¿Ya? Y el vértice a nosotros nos entrega, y la concavidad a nosotros nos entrega más información de la que a veces nosotros creemos. Porque una forma de calcular el recorrido es despejando el x, ¿cierto? Haciendo ahí un proceso algebraico, despejando el x, y a veces eso se vuelve tedioso o lento, o incluso a veces no se puede hacer. ¿Ya? Pero miren, vamos a pensar aquí, vamos a entender la función cuadrática que estamos trabajando. ¿Qué significa que en este caso la concavidad me haya dado hacia arriba? Cóncava hacia arriba, le vamos a escribir acá. Hacia arriba. ¿Qué entienden ustedes que sea cóncava hacia arriba? Aparte de que es una carita feliz. ¿Qué entienden ustedes que sea cóncava hacia arriba? La parábola me queda así, hacia arriba. ¿Qué es lo que existe cuando la parábola es cóncava hacia arriba? ¿Mm? La A es mayor a 0. Ya, el A es mayor a 0. Bien, estamos de acuerdo. Pero existe algo que no tienen las demás funciones. Existe un valor mínimo. Y por eso los problemas a ustedes les van a preguntar muchas veces mínimo y máximo. Y en la guía 9 hay muchos problemas que ustedes les preguntan por el mínimo y el máximo. Que el A sea mayor a 0, estamos de acuerdo, es cóncava hacia arriba, y me está indicando de manera implícita que aquí abajito, ahí, ¿dónde está? Que aquí abajito, hay un valor mínimo. Que sea cóncava hacia arriba significa que existe, ojo, que existe un mínimo. ¿Ya? Esto es importante, mínimo. ¿Ya? Existe un mínimo. Si hubiese sido cóncava hacia abajo, con el A negativo, menor que 0, existe un máximo. ¿Ya? Un valor máximo. Y ese mínimo o ese máximo me lo entrega el vértice. Porque el vértice es el valor, en este caso, el valor mínimo de la función. Si hubiese sido cóncava hacia abajo, el vértice nos entrega el valor máximo de la función. Por eso yo le dije, el vértice es muy importante y nos ayuda a entender también los problemas. El vértice, repito, a mí me entrega el valor mínimo o el valor máximo, dependiendo si es cóncava hacia abajo, hacia arriba o cóncava hacia abajo, respectivamente. ¿Ya? Entonces, ¿qué me dice qué significa entonces que el valor mínimo sea en el punto menos 1,6? Que cuando el x vale menos 1, el valor mínimo de esta función va a ser menos 6. Entonces aquí yo voy a escribir, o sea, tengo el valor, ya. Este sería mi valor mínimo. ¿Ya? Este sería mi valor mínimo. Por lo tanto, a la hora de hablar del recorrido es simple. Como yo ya sé que tengo un valor mínimo, yo ya sé que el recorrido van a ser todos los números, desde el 6, que es el mínimo, hasta el infinito positivo. ¿Verdad que lo escriben así? Hasta el infinito positivo. ¿Ya? Entonces, no necesito hacer más cálculo, porque el vértice me está entregando además esa información. ¿Cierto? ¿Sí o no? O eso del mínimo no se entendió. ¿Mm? Sí, profe, todo bien. Sí. Mire. ¿Qué es lo que otro que iba a hacer? Espera un poquito. Dame un poquito de chance aquí porque voy a... Y mire. Yo le dije hace un ratito que le iba a mostrar esta herramienta. ¿Ya? Una forma de estudiar matemáticas es
utilizando graficadores. El otro día les mostré GeoGebra, que también después lo vamos a ver. Y también está Symbolab. Symbolab aquí, ya a usted le permite ingresar un ejercicio matemático. Ya en este caso vamos a ingresar la función, por ejemplo, f de x, y por ejemplo les da algunas recomendaciones también. En este caso era x cuadrado más 2x, ya, más 7, si no me equivoco. Pone ahí y. Y por eso, como hoy en día existen estas herramientas, por eso es que en las pruebas ustedes les preguntan problemas, porque los problemas no es llegar a ingresarlo en un graficador. ¿Ya? Entonces, miren, dominio, todos los reales, es decir, desde el menos infinito hasta el infinito positivo, todos los reales. El lector le entrega toda la información, ¿ya? Y no se la entrega con paso, entonces tampoco como que le sirve más que nada para guiarse. ¿Ya? Dice solución del dominio desde el menos infinito hasta el más infinito, es decir, todos los números que existen, todos los números reales. ¿Ya? Todos los reales, por eso lo escribe así. Ya, y es lo que yo les dije un día, los intervalos infinitos generalmente uno lo escribe con paréntesis. ¿Ya? Luego, el rango, también lo dije un día, el rango es sinónimo de recorrido. ¿Ya? Porque recorrido significa todo el movimiento que yo puedo obtener como posibles resultados. ¿Ya? Y el rango dice, notación como intervalo o recorrido, desde el menos 6 hasta el infinito positivo. ¿Ya? Que es lo que habíamos encontrado gracias al vértice. ¿Ya? Punto de intersección con el eje Y, ¿ya? Con el eje Y en el 0,7, 0 como el valor C, que es lo que habíamos calculado nosotros. Vértice mínimo, como ya sabemos que es cóncavo hacia arriba, tenemos un mínimo, es decir, en el menos 1,6, que fue los valores que nosotros encontramos. Y acá le muestra la gráfica al final. Entonces usted puede también comprobar acá, vamos a hacer un zoom, que como nosotros no, como la raíz o el discriminante me dio un número negativo, no podemos calcular intersecciones con el eje X, por lo tanto la gráfica nos va a quedar así, ¿ya? Porque discriminante menor que 0 no corta el eje X, pues sus soluciones son números complejos o imaginarios, entonces queda el gráfico de esa manera. ¿Ya? ¿Qué les parece la herramienta? Como les digo, les sirve para que se vayan guiando al momento de estudiar. Ahí está el link, symbolab.com, búsquenla. ¿Ya? Y eso, lo malo es que no les va a mostrar los pasos. ¿Ya? Para los pasos parece que hay que tener cuenta primero. Entonces, bueno, igual les puedo entregar información a la hora de estudiar. ¿Ya? Listo. Listo. Hacemos otro de función cuadrática, pasamos a las siguientes. ¿Les parece si hacemos otro de función cuadrática? Todos ya están entendiendo la función cuadrática, sí, al revés y al derecho. Estoy buscando uno que menos. No, también le va a dar que uno que dé intersección con el eje. Este. Profe, Dígame. ¿no podría hacer un ejercicio de la 4? ¿De la parte 4 de la Sí, guía? sí, sí. ¿Qué tenía la parte 4 de la guía? Ah, fíjate las siguientes funciones cuadráticas. ¿Ya? ¿Ya? ¿Cuál? ¿La? ¿Me elijo? ¿Verdad? ¿La puede ser? Espérame. Ya, voy a elegir otro que yo sé que se van a equivocar. Que se pueden equivocar, que es un clásico. ¿Ya? Ya. Ya. Aquí nos piden graficar. ¿Listo? Bien. Graficar. Este ejercicio, donde nosotros nos piden graficar, es muy similar a esto, solamente que acá no nos piden llevarlo al gráfico. Pero nosotros para poder graficar, es bueno que sepamos la concavidad
los cortes con el eje X, por lo tanto, directamente igual vamos a pasamos por el discriminante, los cortes con el eje Y y el vértice. ¿Ya? Eso es lo que nosotros llevamos al gráfico siempre. Así que, no, está bien. Primero, como les dije, siempre identificar A, B y C. Si usted no identifica A, B y C, o no lo identifica de manera correcta, vamos a llegar a un error. ¿Cuál sería acá el A, B y C? Los escucho. ¿Cuánto valirá el B y el C? A menos 1. Ya no. ¿Por qué? ¿Por ese menos 1? No, por el de la incógnita al cuadrado. Ah, ya, bien. Bien, perfecto. El A sería el menos 1. Perfecto. El B, ¿cuánto sería el B? Menos 1. B 0. menos 1. 0. Me dieron dos respuestas. Vamos a ver cuál. ¿Y el C? A Menos El 1. menos, el menos 1 solito. menos 1 solito. Ya, bien. Dos caminos. Si los puede llegar y sacar de aquí, ya, yo sé que los puede llegar y sacar. Si le cuesta todavía identificar el A y el B, el C, escríbalo. Es decir, escribámoslo ordenado. Siempre, igual tiene que ir primero, miren, acuérdese que tiene que tener esa forma, más BX, más C. Entonces escribámoslo, X cuadrado, el número que está con X cuadrado, menos X cuadrado. Después dice más B, más, ¿hay B? No, como no hay, son 0, X, ¿ya? O simplemente puedo dejar el espacio. Y finalmente el C, que es el número que está solito, menos 1. ¿Ya? Entonces así yo puedo identificar claramente el valor de A, B y C. Por eso dicen que el A es menos 1, porque hay un menos, y el 1, que generalmente ahí no se escribe. ¿Ya? Ahí está. Y el B, no está el B, por lo tanto, por eso nosotros consideramos al B igual 0. ¿Ya? Ahí no está el B. Y finalmente el C, que sería menos 1, incluye el signo, por eso aquí pusimos el menos 1. ¿Ya? Por eso elegí el ejercicio. Yo sabía que más de alguien se iba a equivocar en detectar el valor de A, B y C. Información. Como a nosotros nos piden llevar esto al gráfico, tengo que tener claro. Ya, tengo que tener claro, ¿ya?, hacia dónde voy. ¿Ya? ¿Cuál es mi gráfica? Y mi gráfica, ya sé, gracias al coeficiente A, que es menor que 0, ¿cierto? Que me va a dar cóncava hacia abajo. ¿Ya? Es decir, ¿cierto? Nos va a dar hacia abajo. Vamos a escribir aquí hacia abajo. ¿Ya? Como dije antes, como es cóncava hacia abajo, sé que el vértice a mí me va a indicar el máximo. ¿Ya? El máximo. Estoy en presencia de un máximo. Bueno, y que la intersección con el eje Y, ¿ya?, con el eje Y, la voy a encontrar en el punto 0, menos 1. Siempre 0 como el valor de C. Voy a poner aquí intersección eje. Entonces, toda esta es información relevante. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos queda calcular para poder graficar? El vértice, ¿ya?, para saber desde dónde voy a partir hacia abajo, ¿ya?, y las intersecciones con el eje X para saber por dónde voy a pasar. ¿Ya? Entonces tengo aquí el vértice. ¿Ya? Lo mismo que dije antes, utilizamos la formulita. Recuerde que el vértice es un punto de coordenadas X, Y. Vamos a utilizar la formulita menos B partido en 2A. ¿Ya? Reemplazamos los valores de B. Me queda menos 0 partido en 2 por menos 1. ¿Cierto? Me queda menos 0, que se ve raro menos 0. Ya sabemos cuánto nos va a dar, ¿cierto? Y esto nos da simplemente 0. ¿Ya? 0 menos este positivo, este negativo, dividido en lo que sea, me va a dar 0. ¿Ya? Listo. Ahora, tengo el valor del X, me falta el del Y. Para el Y, fíjense que para el Y, en este caso, voy a utilizar la función que a mí me están dando,
que sería menos 1 menos x cuadrado. Menos 1 menos x cuadrado. Pero el x es 0. El x es 0. Entonces aquí lo vamos a reemplazar. 0. Calculamos. ¿Cierto? Menos 1. 0 al cuadrado, 0. Entonces me queda menos 0 y me queda menos 1. Entonces el siguiente valor del i es menos 1. ¿Ya? Entonces, una fórmula para el vértice, encuentro el valor del x, pum, lo reemplazo en la función que ya tenía. Tenemos el vértice para graficar, ya tenemos que nos va a quedar hacia abajo, tenemos el vértice, nos falta la intersección con el eje x. Intersección, eje x. Formulita, menos b, más menos, b al cuadrado, ya, menos 4ac, partido en 2 por a. Reemplazamos. Menos b sería, entonces, ¿cuánto valía el b? B valía 0, ¿cierto? 0. Menos 1, 0, menos 1. ¿Sí? Entonces, menos b me quedaría menos 0 más menos 0 al cuadrado menos 4 por a, que sería menos 1, por c, que el c era menos 1 también. Menos 1 también. Partido en 2 por 1. Raíz. Listo. Acuérdense que estamos buscando las intersecciones con el eje X. Y lo que yo siempre hacía, ¿cierto? Era calcular esto, ya, para saber cómo anda ahí la raíz. Entonces, esto es lo que ustedes llaman discriminante, 0 al cuadrado, menos 4 por menos 1 por menos 1, ¿cierto? 0 menos 4 por 1 me va a dar 4. Ojo aquí con el signo. Menos por menos, más, ¿ya? Y más con menos, menos. Entonces me queda menos 4. Nuevamente, nos dio 0 más menos. Ese 0 lo puedo eliminar igual, pero me quedó raíz cuadrada de menos 4 partido en menos 2. ¿Ya? Listo. ¿Qué me dice esto? Como tengo la raíz negativa, el discriminante medio negativo, no intersecta al eje X. ¿Ya? No intersecta al eje X. ¿Cómo nos debería quedar la gráfica entonces? Ya, llevemos todo al gráfico. Aquí al ladito. Lo vamos a hacer a mano primero. Ya. No me va a quedar muy bonito, pero lo vamos a hacer a mano. Vamos a hacerlo aquí a manito. Vamos a tirar las líneas. Recuerden que ya aquí usted tiene eje X, eje Y. Ya, eje X, eje Y. ¿Qué es lo primero que vamos a ubicar? El vértice. ¿Ya? 0, menos 1. 0. Voy a marcar con verde el punto. 0, parto en el 0, menos 1 hacia abajo. ¿Ya? Ahí está, no me quedo exacto. Ahí sí. ¿Ya? Luego, dice, intersección, ya por eso le puse I, intersección con el eje Y, ¿ya? También dan el punto 0, menos 1. ¿Nos coincidió? ¿Puede coincidir? Sí, no pasa nada raro. ¿Ya? Así que lo voy a marcar también aquí encimita. Aquí sobre, van 2 puntos. ¿Qué más sabemos? Sabemos que la gráfica es cóncava hacia abajo. Es decir, este es el punto más alto de la parábola. Entonces tengo que yo graficar desde aquí hacia abajo. ¿Ya? Y fíjense que nos coincide con lo que habíamos calculado, que no intersecta el eje X porque nos había dado la raíz negativa. Por lo tanto, la gráfica
Simplemente queda así. Eso. Ahí está una gráfica de la función cuadrática, hecha a manito. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Está alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Era lo que esperaba al preguntarme por un ejercicio de la parte 4? Sí, es que lo que había pasado, ¿Mm? creo que en el ejercicio 1 me había dado con decimal. ¿Ya? Y esa era mi duda, más que nada. Por ¿Qué es lo que le dio eso con decimal? el A. Tanto, mire, deje ver. No, pero es que el A es 2. El A es 2, el B menos 3. ¿O qué le dio con decimal? Cuando estaba Le dio con sacando decimal de el partida el X, vértice. el X y la Y. Sí, El po, el vértice. vértice, de por sí. Sí, pero no pasa nada, mira. Se trabaja exactamente igual. ¿Ya? Ya, se trabaja exactamente igual, porque ya, el A es 2, ¿cierto? Entonces nosotros lo podemos escribir como para que pasemos a los siguientes ejercicios. A es 2, B es menos 3, ¿cierto? C es 5. ¿Ya? Positivo nos va a quedar hacia arriba, hay un mínimo, ¿cierto? El C vale 5, por lo tanto, intersecta al eje Y, la intersección es en el punto 0,5. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿o no? ¿Sí? Para sacar Sí, el profe. vértice, ya, para sacar el vértice, ¿cierto? La formulita a nosotros nos va a dar en menos B partido en 2A. Fíjate que aquí tengo el menos 3, entonces esto es menos, paréntesis, menos 3, ya, no confundir ese menos con el menos del paréntesis. Hay veces que podrían poner solamente un menos, sería el primer error. 2 partido en 2 por 2, ya 2 por A, que sería 2 por 2, y esto menos con menos más, entonces me queda 3/4. Listo. Tiene dos opciones. Lo deja como fracción, si a usted le gusta trabajar con fracciones, o le acomoda, o lo escribe como 0, o lo escribe como 0, pongámosle punto mejor, 0,75. Yo le pongo punto cuando trabajamos en un punto, valga la redundancia. Miren, ahí me van a entender. Recuerde que el vértice, ¿por qué le pongo punto? El vértice es x, y. ¿Ya? Entonces, en este caso, el primer valor de x es 0,75, por eso aquí le cambio por punto para no confundir esa coma con la otra, ¿ya? Hay algunos que aquí le ponen, para no confundir, le ponen punto y coma. Ya, entonces, ahora, este valor de x hay que reemplazarlo en la función. ¿Eso le había dado? 0,75. Sí, profe, eso me dio. Sí, ya, 0,75. Entonces, acá, y lo mismo, 2 por, reemplazamos con el 0,75, o con el 3/4. 0,75 al cuadrado, menos 3 por 0,75, más 5. Y aquí es cosa de que, aquí es cosa de ir calculándolo nomás uno por uno, ¿ya? Yo lo voy a hacer aquí rapidito por si acaso para que lo vayamos revisando. 0,75 al cuadrado, por 2, se calcula al cuadrado primero, después por 2, y esto le da 1,125, ¿ya? 0,75 por 3, 2,25 más 5, entonces nos queda 5, 6, son 6,125 menos 2,25. ¿Le dio eso? Sí, profe. Ya, bien. Entonces aquí lo vamos a poner como 3,875. Ahora, si a usted le piden graficar, es derechamente
imposible que usted grafique este punto de manera exacta, ¿ya? Así que obviamente puede utilizar un aproximado. Por ejemplo, a la hora de llevarlo al gráfico, mira, imagínense que lo estamos haciendo en papel, ¿ya? Que lo estuviera haciendo en papel, ¿ya? Entonces, no sé, aquí pongo el X, pongo el Y, y quiero poner el vértice. 0,75, es decir, está entre el 1 y el 0, es decir, más cercano al 1, está en el 3/4. Entonces, y el otro valor es 3,8, casi 3,9. Entonces, tendría que poner el vértice como por aquí, ahí, a ver, como por ahí aproximadamente. ¿Ya? Entonces, no, es milimétrico, entonces obviamente lo va a poner ahí aproximadamente. Mientras el resultado esté bueno, no se lo van a encontrar mal, obviamente, porque está 1 milímetro corrido el punto, sí. Y por eso es bueno a veces apoyarse en un graficador, porque el graficador le va a decir exactamente cuál es la coordenada y debería coincidir con esos resultados. ¿Vale? Pero está bien, es un número negativo. Usted lo va a poner ahí aproximado nomás en el punto, casi al llegar al 1 y casi al llegar al 4. No hay forma de que lo ponga de manera exacta. Ya, pasemos a lo siguiente. Pasemos a lo siguiente ya, basta de función cuadrática. No sé si quedó alguna duda de la función cuadrática, por si acaso. ¿Alguien que me quisiera preguntar algo de la función cuadrática? ¿Ya? Es la que más van a ver. ¿Ya? Dice, la parte 6 determine la gráfica de cada función. Nuevamente, determina el dominio, el recorrido, ¿ya? Y la gráfica. Los intervalos de crecimiento, ¿ya? Los intervalos en los que es creciente y donde es decreciente. Ojo que en la cuadrática igual le pueden preguntar eso, y para eso también les sirve el vértice, ¿ya? Por si acaso, ¿a qué me refiero? Que supongamos que estamos graficando, yo con esto veo que desde el vértice hacia atrás va subiendo y desde el vértice hacia adelante va bajando, ¿ya? Así que la función cuadrática igual se lo pueden preguntar. Entonces, miren, acá, por eso depende de la función, lo vamos a trabajar de otra manera. Lo que hicimos antes fue analizar, ¿cierto? Parte por parte y al final calculamos el dominio. Acá cuando hablamos de una función racional, ojo que esto no es una función racional. ¿Por qué racional? ¿Por qué racional? Ojo. ¿Alguien sabe por qué es racional? ¿Por qué se llaman racionales estas? Es una respuesta muy sencilla. Porque son fracciones. Porque, claro, porque son fracciones. Las fracciones están asociadas a las raciones, a racionar cosas. ¿Cierto? Nos te dieron una pizza, una mitad para ti, un medio para mí, ¿cierto? Ahí uno lo que hace es racionar. Y por eso sale el concepto de fracción, que son racionales. Pero no solamente porque sean fracciones, porque se suele confundir, por ejemplo, ¿ya? ¿Cuándo no sería racional? Si fuera, no sé, x más 2 partido en 3. Esa es fracción, pero no es racional. ¿Ya? Ojo ahí. Esa es fracción, pero no es racional. ¿Por qué no es racional? Porque esto es lo mismo que yo lo escriba de esta manera. Y eso sería una función lineal. ¿Cierto? Una función lineal. 1/3 de x más 2/3. Entonces no es racional. No basta con decir que es fracción, sino que nosotros también tenemos que tener en cuenta que en las racionales, nuestra variable está en el denominador. Está ahí participando, tanto puede ser en el numerador y en el denominador al mismo tiempo, como en el caso de la C y de la D, pero sí tiene que estar involucrada en el denominador. ¿Ya? Entonces, para graficar, cuando usted le pida graficar una función de estas, yo le recomiendo, vamos a graficar aquí, graficar,
Aquí cuando hablemos de racionales, yo les recomiendo que parta teniendo claro el dominio y el recorrido. Porque el dominio y el recorrido nos entregan información acerca de las asíntotas. ¿Ya? Entonces, vamos a ver el dominio y el recorrido. Dominio. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de cualquier número racional? Primal, racional. ¿Cierto? De cualquier número racional. Que en cualquier número racional, ya sea fracción, un numerito nomás, el denominador siempre tiene que ser distinto de cero. Denominador distinto de cero. Es decir, la partecita de abajo tiene que ser distinto de cero porque si no, ¿cierto? Si yo pongo, por ejemplo, 4 dividido en 0, compruébenlo, 4 dividido en 0, yo creo que ustedes ya saben que le va a dar error. ¿Ya? Entonces, siempre para buscar el dominio de una función, tengo que decir que el denominador, en este caso x, ¿cierto? Vamos a trabajar con la primera, después vamos a trabajar con otra de estas de acá. Vamos a trabajar con la primera, f de x es igual 4x. Para buscar el dominio, el denominador, es decir, x tiene que ser distinto de 0. ¿Ya? Aquí pueden formar una ecuación, dependiendo del ejercicio, como en el C y en la D. ¿Qué significa esto entonces? Que el dominio de f de x es cualquier número real menos, ojo, eso es un slash, menos, sin contar el 0. ¿Ya? Sin contar el 0. Además, ese numerito que yo saco en la restricción, esto que está aquí, es una asíntota. ¿Qué significa que es una asíntota? Es una línea por la cual, una línea imaginaria, por la cual al momento de graficar, me va a decir, el gráfico se va a acercar a esta línea, muchas veces imaginaria, en este caso no, pero después le voy a mostrar con el graficador que el gráfico va a pasar, pero no la va a tocar. ¿Ya? Eso para el dominio. Y el recorrido nos va a entregar otra asíntota. Recorrido, ¿ya? Y el recorrido, para el recorrido lo que hacemos es despejar x. Entonces vamos a decir que la función f de x es igual a 4 partido en x, ¿cierto? Sabemos que la función es igual a y. Entonces, si yo quiero despejar el x, ¿ya? El x ahí pasa multiplicando, entonces me queda y por x es igual a 4. Ahora pasamos dividiendo el y, me queda que x es igual a 4 dividido en y. ¿Qué es lo que me dice esta restricción entonces? Que este y tiene que ser distinto de 0. Nuevamente, el recorrido en este caso de la función f de x van a ser todos los números reales sin contar el 0. ¿Ya? Ya. Entonces, y esta también sería otra asíntota. Pero, miren, el dominio, ¿qué significa el dominio? ¿Qué valores son del dominio? ¿Los del x o los del y? ¿Los del x o los del y? ¿O los del y? El dominio, x o y. Eso tienen que tenerlo claro para graficar siempre. ¿Cuáles son los del...? El dominio de X. Ya, entonces, esta significa entonces, cuando nosotros calculamos el dominio, que esta es asíntota en eje X. Y que esta es asíntota en eje Y. Importante. Entonces, miren, veamos ahora aquí el grafiquito. Aquí la puse delante cuando vi la guía. Mira. ¿Ya? ¿Qué significa eso entonces? Que en el eje X, ¿ya? Por eso nosotros nos dio ese número, ¿ya? Nos dio, por ejemplo, asíntota en el eje, espérame un poquito, voy a
ordenar esto. Dice, asíntota 0 en el eje X, que significa que nunca en el eje X, si yo miro el eje X, si yo miro en el eje X, aquí está el 0, ¿ya? No voy a tocar al eje Y porque no tengo un valor para el X igual 0, porque el X igual 0 no puede ser un resultado porque no es parte del dominio. Entonces, si yo miro en el recorrido, ¿ya? Donde en el recorrido también me dio 0, significa que en el eje Y tampoco yo voy a pasar por el 0, ¿ya? Porque es imposible que en esta función a mí me dé 0. ¿Ya? Y eso es. Entonces, las asíntotas a nosotros nos ayudan a saber por dónde voy a pasar y por dónde no voy a pasar. ¿Ya? ¿Se entiende eso? O lo vemos con otro ejemplo. Es que este ejemplo igual es muy sencillo, por eso cuesta. Cuando el ejemplo es muy sencillo, cuesta entenderlo a veces. ¿Ya? Así que vamos a ver, vamos a hacer otro. Vamos a hacer otro. Entonces, las asíntotas a nosotros las tenemos que graficar con una línea imaginaria. Graficamos las asíntotas y después cosa de que nosotros tracemos las gráficas, las curvas. Y no tiene más sentido graficar una función cuadrática. ¿Ya? O sea, una función racional. Mire, lo voy a hacer acá a manito, para que ustedes entiendan el sentido de las asíntotas. Con azul voy a hacer el gráfico, las líneas de los ejes. ¿Ya? Eje Y, eje X. ¿Qué significan las asíntotas? Dice que el X no puede ser 0. Entonces, en el eje X, cuando el X vale 0, hay un valor que no puedo obtener. La voy a marcar con rojo. En este caso va a coincidir. ¿Ya? Aquí el X vale 0, es decir, aquí yo no voy a tener un valor. Y esta línea después yo la voy a borrar, las asíntotas. Por eso me sirven a mí para graficar. Entonces aquí yo no voy a tener un valor. La voy a hacer al ladito. Luego dice que cuando el I vale 0, tampoco voy a tener un valor. Entonces, la voy a hacer aquí. ¿Ya? Eso significa las asíntotas. Y ustedes deben saber que las funciones racionales, yo siempre voy a tener estas opciones, así, o así, puede ser así, o así, e incluso puede ser así. ¿Ya? Veamos, ¿cuál es la curva en la que estamos? Entonces, nosotros acá podemos ver de manera bien sencilla, decir, ya, esto lo vamos a ver por cuadrante, es decir, vamos a analizar la parte positiva primero, o sea, la parte negativa, y después la parte positiva. Miren, desde el 0 hacia atrás, ¿ya? Yo tengo los números negativos. Entonces, ¿qué pasa si aquí en la función yo pongo un número negativo? Aquí, supongamos que yo aquí en la función elijo, si el X vale, porque puede ser cualquier número distinto de 0, supongamos que el X vale, no sé, elijo un número fácil. Elijan un número fácil con el que puedan reemplazar acá. El -1, el -4, cualquier número. ¿Qué pasa si el X vale -1? ¿Cuánto a mí me da como resultado? ¿Cuánto da aquí como resultado? Si el X vale -1. ¿Mm? -4. -4, ¿cierto? Me da -4. Entonces, ¿qué significa esto a la hora de graficar? Estas gráficas son bastante sencillas, que si yo estoy en la parte negativa, es decir, hacia acá, ¿ya? Hacia acá, esta es la parte negativa, el resultado me da negativo también, entonces voy a estar en esta parte del gráfico. Ya, ahí. Vamos a imaginar que si nos... La voy a mover ahora con la cosita aquí. Vamos a estar en esta parte del gráfico. ¿Por qué? Porque si el X es negativo, el resultado es negativo. Veamos ahora qué pasa ¿qué pasa si un valor del X es positivo? Elijamos el 1, por ejemplo, que es positivo. ¿Cuánto me da como resultado? 4 dividido en 1 me va a dar positivo. Entonces, cuando el X es positivo, los resultados van a ser positivos. Por lo tanto, vamos a estar en esta parte del gráfico.
¿ya? Y las funciones racionales siempre van a tener, es un gráfico así muy parecido. Van a ser esas curvas, van a ser opuestas, o van a estar al ladito, ¿ya? Las asíntotas también actúan como espejo. Entonces, a la hora de graficar, ¿ya? Yo puedo borrar incluso las asíntotas y me va a quedar el gráfico. Como les digo, las asíntotas pueden estar más adelante, más atrás, no necesariamente van a estar con el eje X y con el eje Y. ¿Qué nos falta aquí en la pregunta? Bueno, el recorrido lo tenemos, la gráfica también. Los intervalos donde es creciente y decreciente. ¿Ya? Los intervalos donde es creciente y decreciente. ¿Qué significa intervalos donde la función es creciente y decreciente? Es decir, significa donde la función va en bajada, la gráfica que nosotros hicimos, y donde la función va en subida. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se analiza eso? De izquierda a derecha, en el mismo sentido en el que usted va leyendo. ¿Ya? Desde izquierda a derecha. Más sencillo aún, si yo voy leyendo en esta dirección, voy a hacer la flechita aquí con rojo mejor. Supongamos que yo voy caminando, aquí donde va el rojo, voy caminando, voy bajando, voy subiendo. ¿Ah? Ya, nos fuimos hacia abajo, vamos bajando. Por lo tanto, desde el menos infinito, es decir, vengo desde allá, desde el menos infinito, hasta el 0. Ojo que el 0 no cuenta, siempre tiene que ir abierto porque en este caso es la asíntota. ¿Ya? Vamos bajando. Después vamos a cambiar esa palabra porque obviamente no es muy técnica. Vamos a la otra parte del gráfico. Si me paro en esta parte de la gráfica y voy caminando, ¿ah? Voy bajando. ¿Ya? También va bajando. Entonces, desde el 0, ojo que el 0 no cuenta, hasta el infinito positivo, también voy bajando. Entonces, ¿qué pasó? Que en ambos lados de la gráfica voy bajando. Es decir, va, aquí vamos a cambiar la palabra, decreciendo. Entonces nosotros podríamos decir que en ese intervalo, unido, por eso se le pone una U, unido, el otro intervalo, tenemos que va la función decreciendo, es decir, va en bajada. Por donde nosotros la miremos, la función va a ir bajando. Porque en algunos casos vamos a tener que la función, por un lado, va a ir subiendo y por el otro va a ir bajando. ¿Ya? Así que en este caso, por donde nosotros miremos nuestra gráfica, va a ir bajando la función. ¿Se entendió? ¿O no? ¿Quedó alguna duda? Está más complicado esto, ¿no? Todas las funciones se trabajan de manera diferente. Por eso es importante que vayan trabajando una por una. O sea, se trabajan igual, pero todas tienen como un camino diferente que es para abordarlas. Por eso acá yo decidí abordarlas, les recomiendo abordar siempre del dominio, cuando hablamos de una racional, desde el dominio y el recorrido primero, para que ustedes sepan dónde van a estar las asíntotas y cómo va a ser el gráfico. En cambio, por ejemplo, en la cuadrática tengo que abordarla de manera diferente, es decir, saber cuál es el valor de A, B y C, porque el valor de A, B y C es lo que a mí me entrega de información para saber cómo va la función. ¿Ya? Trabajemos la letra D, ¿cierto? Se ve más difícil. ¿Ya? Trabajamos la letra D. Dice, primero, es racional, ¿cierto? Ya, sabemos que es racional porque tengo la variable involucrada en el denominador.
Entonces tengo acá, primero que analizar el dominio. Estamos analizando el dominio. ¿Ya? Para analizar el dominio, tengo que tener en cuenta que el denominador, lo que está bajito, tiene que ser distinto de 0. 3x menos 7 distinto de 0. Mucho ojo con esta parte. Componer distinto o componer igual. ¿Ya? Matemáticamente hablando, yo no puedo poner que 3x menos 7 es igual a 0. Porque estaría diciendo que esto es 0. Y sabemos que esa parte no puede ser 0. Lo que nosotros hacemos acá es buscar para qué número, x, a qué número tiene que ser distinto, ¿ya? Tiene que ser distinto para que esta función funcione. ¿Ya? Por eso le digo, en algunas partes lo va a ver como igual, ¿ya? Pero debería ser distinto, porque 3x menos 7 debe ser distinto a 0. Para que eso se cumpla, ya esto nosotros lo vamos a trabajar igual que una ecuación, ¿cierto? Pasamos a sumando, 3x distinto de 7, ¿ya? Paso sumando, y 3 y x tiene que ser, pasa dividiendo, distinto de 3, o sea, 7 tercios. ¿Ya? Entonces el dominio van a ser todos los números reales, sin contar el 7 tercios. ¿Ya? Entonces, esa es la restricción. X puede ser cualquier número, siempre y cuando sea distinto a 7 tercios. Si alguien lo escribe en decimal, ahí le va a dar un decimal periódico. Creo que debería ser 2,3 periódico. ¿Ya? Sí. Así que en este caso le recomiendo que lo escriba como fracción nomás. Ya, ahí está el dominio. Dominio, denominador distinto de 0, forma aquí una especie de ecuación, ¿cierto? ¿Por qué digo especie de ecuación? Porque ustedes ya saben trabajar ecuaciones, así que cosa que despeje nomás y vas a ver que aquí el dominio son x, puede ser cualquier valor de r, siempre y cuando sea distinto de este. Por eso acá nosotros lo excluimos dentro del conjunto. Se excluye. Recorrido. Recorrido. ¿Ya? Para el recorrido, ¿ya? Como hay un personaje del X, ¿ya? Que no puede participar, porque si no la función me genera un error, va a hacer que algún personaje del conjunto de llegada tampoco puede participar. Por culpa de uno no puede participar el otro. ¿Ya? Así que aquí lo que hacemos es despejar el I, porque para el dominio nosotros vemos la restricción de X, restricción de X. Acá para el recorrido nosotros tenemos que verla. En el ejercicio anterior también lo hice, pero como era tan restricción, tan sencillo, de I, ¿ya? Lo que tenemos que hacer es, para analizar esa restricción, despejar X. Entonces, nuestra función es I de X es igual a 5X más 3 partido en 3X menos 7. ¿Ya? Entonces aquí queda el I. Listo. Cambiamos la función, ¿cierto? Cambiamos la función por la variable I. Y ahora es cosa de comenzar a despejar. Trabajo netamente algebraico. Miren. Aquí yo voy a ir copiando al flojo. Les recomiendo que, primero, ¿qué es lo que no deben hacer? Pescar esto y pasarlo multiplicando. Usted hace eso, se va a equivocar. ¿Por qué? Porque antes de hacer ese movimiento,
antes de hacer ese movimiento, lo que yo les recomiendo es que el denominador puede parecer a veces algo que, como un paréntesis me va a hacer la diferencia, el denominador, póngale un paréntesis, ¿ya? Porque eso sí, ahora sí, páselo multiplicando, porque esto significa que el i multiplica al primero y al segundo, a todo el denominador. Porque si lo escribe sin el paréntesis, se va a equivocar y va a escribir 3x menos 7i, que no es lo mismo. ¿Ya? Entonces, como todo eso estaba dividiendo, páselo multiplicando, pero no sin antes poner el paréntesis. Ya voy a ordenar aquí, listo. Entonces, ¿qué debo hacer ahora? Propiedad distributiva, producto algebraico, multiplicar con el primero, multiplicar con el segundo, ¿cierto? Me queda 3x por i, 3xi, menos 7 por i, 7i, lo mismo acá, 7x más 3. Recuerden que nosotros queremos despejar x, es decir, x igual algo. Por lo tanto, tenemos que agrupar a un lado los términos con x, a un lado los términos sin x. ¿Quiénes están acá con x? Sería el 3xi menos 5x. Este que está ahí positivo, lo pasaré restando. El 3 está donde le corresponde y este que está ahí negativo, lo pasamos acá sumando. ¿Ya? Tenemos que ahora siempre nos va a quedar, estos ejercicios se van a parecer mucho unos con otros. Siempre acá lo que nos va a quedar es término común del x, que a nosotros nos va a llevar a una factorización. Entonces vamos a sacar el x y nos va a quedar 3i menos 5 es igual a 3 más 7i. Y nos vamos aquí, si ustedes se fijan, nosotros nos empezamos a devolver. 3 más 7i dividido en 3i menos 5. Es decir, esto que estaba acá multiplicando, yo lo paso dividiendo como un todo. Y ahí me quedó mi x despejado. Y nuevamente tenemos que hacer el mismo análisis que hice acá al principio. Como yo busqué la restricción del x, es decir, que el denominador fuera distinto de 0, ahora de buscar la restricción del i, nuevamente que este denominador sea distinto de 0. Entonces, 3i menos 5 distinto de 0. Pasamos sumando ahí. Distinto de 5. Por lo tanto, x va a ser siempre, o sea, y va a ser siempre distinto de 5 tercios. ¿Ya? Es decir, va a participar todos los valores de y que existan, menos, sin contar el 5 tercios, porque esa es nuestra restricción, ya que el i tiene que ser distinto de ese número. Entonces, el recorrido, vamos a anotar el recorrido, ¿ya? Va a ser el recorrido, en este caso, todos los reales, sin contar el 5 tercios. Ya, hasta ahí. ¿Quedó alguna duda de esto? ¿Alguna duda de esto? Del proceso de cómo se despejó el X, a lo mejor. ¿Mm? Recuerden la importancia, además de estos valores, que nos importancia para graficar. ¿Ya? Que antes nos había dado 0, ahora nos dio un valor diferente. ¿Mm? No hay ninguna duda. ¿No? No, profe. ¿No? Ya. Ya vamos a seguir aquí. Ya, la idea es que ahora llevemos esto al gráfico. ¿Ya? Entonces, nuevamente, ahora voy a explicar de nuevo para qué sirven estos valores, que en el caso anterior eran 0, las asíntotas, ¿ya? Para el momento de graficar. Voy a llevar aquí esto. Gráfico. ¿Ya? Voy a hacer aquí para el otro eje.
aquí eje X, eje Y, ¿ya? Entonces, miren, ¿qué significa aquí esto en el dominio? En el dominio. Que los valores de X puede ser cualquier número real, siempre y cuando este sea distinto de 7 tercios, ¿ya? 7 tercios es aproximadamente 2, ¿ya? Un poquito más que 2. ¿Ya? Usted lo saca en la calculadora. 7 dividido en, ya lo que dije hace un ratito, 2,3 periódicos. Entonces, no existe un valor para el 2,3, ¿ya? O el 7 tercios. Entonces aquí en la gráfica voy a buscar, ¿ya? Vamos a hacer de cuenta que cada cuadrito vale 1. 1, 2, con la línea roja, tal cual como lo hice antes. Vamos aquí a poner mi asíntota, ¿ya? Que incluso después la puedo borrar para yo guiarme en el gráfico, ¿ya? ¿Por qué? Porque para ese valor del X yo no tengo un posible resultado. Vamos a ver ahora el otro. En cuanto a los valores de Y, que son el recorrido, ¿ya? Dice que puedo obtener cualquier número real de resultado, siempre y cuando este sea distinto de 5 tercios. 5 tercios, ¿no? Es aproximadamente 1,6 periódico. ¿Ya? 5 dividido en 3, 1,6 periódico. ¿Ya? Pasadito del 1,5. Como les digo, esto es imposible, a menos que lo haga con un papel milimétrico, y aún así no le va a quedar exacto. Vamos a hacer la gráfica. Es 1,6. Ya. Ahí estaría más o menos el 1,5. Vamos a ver un poquito más arribita. ¿Ya? Entonces ahí tenemos la otra asíntota. ¿Por qué? Porque en el eje Y ese valor no existe. ¿Ya? Entonces ahí tengo las asíntotas, que era lo que hice antes acá cuando había puesto las líneas rojas, que como ambos resultados me dieron 0, ¿ya? Ambas restricciones me dieron 0, coincidían con el eje. Ahora no coinciden con el eje. ¿Ya? Vamos a ver. Ahora, desde el... ¿Por qué es tan importante esto aquí? Zoom. Elijamos un valor del X, ¿ya? Para que no se compliquen tanto, miren, aquí un poquito la astucia, un valor del X, es decir, desde la asíntota del X hacia atrás y uno desde la asíntota del X hacia adelante. ¿Ya? ¿Cuál sería aquí? Uno desde el... ¿Cuánto vale aquí esta línea? Acuérdense que esta línea yo la hice, o la hicimos en el 2,3 periódico. Un número más chico que ese, para ver la parte de atrás. ¿Cuál sería un número más chico? 2. Ya, 2. ¿Cuál más? Elijo uno más fácil. 1. Más fácil. 0. El 0. ¿Ya? Porque aquí dice que el 2,3 periódico yo no lo puedo usar. Pues no me dice nada del 0. Así que ya usemos el 0. ¿Viste? Podemos usar el 0 y vamos a ver la función. ¿Qué pasa entonces en mi función? ¿Ya? En esto que está aquí. Está muy grueso. ¿Qué pasa esto cuando el X vale 0? 5 por 0 más 3, 5 por 0 menos 7, ¿ya? Eso me da 0, eso me da 0, y me queda un número 7 tercios negativo. Ya, me quedó negativo. ¿Ya? ¿Qué significa? Que en esta parte, la gráfica va a tener, que no me acaba de quedar bien aquí, esa forma. ¿Ya? Elija otro, por ejemplo, del 2,3 hacia adelante. Ya aquí a lo mejor, no sé, nos serviría quizá ocupar un número entero o redondito como el 10. ¿Ya? ¿Ya? Como el 10. Entonces vamos a hacer el mismo ejercicio.
¿ya? Porque recuerden que las funciones racionales tienen esa forma, no hay otra opción. Entonces sería 5 por 10 más 3. 3 por 10 menos 7. ¿Ya? 50, 53. 30 menos 7, 23, ¿cierto? Ya, nos dio positivo. Entonces, en la parte de más adelante, nos va a dar positivo, es decir, nos va a dar en este sector, así. Listo. Y ahí tenemos nuestra gráfica. Y ustedes perfectamente pueden ahora eliminar las asíntotas. ¿Ya? Entonces, ¿por qué yo busco un valor del X donde están las asíntotas? Porque quiero ver en qué sector está la gráfica. Porque las funciones racionales no tienen otra opción. ¿Ya? No hay otra opción. Aquí no se las pusieron. Pusieron la de la lineal cuadrática, ¿ya? Pero no hay otra opción. Siempre tienen esa forma. Así, o asá, o ambas arriba, o ambas abajo. ¿Ya? Pero no hay otra opción. Lo mismo acá, si nos piden los intervalos de crecimiento o decrecimiento, la gráfica siempre va bajando. La primera parte va bajando, ¿ya? Desde el infinito negativo, al valor de la asíntota, en este caso que era 7 tercios, abierto, y desde el 7 tercios hacia adelante también nos dio que va bajando. Entonces lo ponemos unido. Como va bajando, decreciendo. Por ejemplo, la otra, la letra B, que estaba acá, en esta le da una parte donde va hacia arriba y la otra parte donde va hacia abajo, por si acaso. Aquí le da un intervalo donde va creciendo y un intervalo donde va decreciendo. Ya, en este caso esta era como la más difícil nomás, la D. Ya. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? ¿Observación? ¿Comentario? Como les digo, esto pueden graficarlo, a menos que le pidan en un ejercicio que grafique la asíntota, las podría dejar, ¿ya? Pero realmente uno las borra, si eso nos sirve a nosotros para guiarnos. ¿No? ¿No hay alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Está sencillo esto? Aquí. Pregunten nomás si las preguntas son gratis. Oh, no me queda café. Profesor, ese día de la prueba será mucho mejor tener de esas hojas que son como especiales para ese gráfico. Si usted lo quiere tener, sí, porque hay de esas que sean milimétricas. Milimétricas, esa. Sí, sí, Mm. porque es muy probable que le Creo que es pidan un más fácil. gráfico. ¿Ah? Es mucho más fácil con Es eso. que claro, porque en el fondo yo aquí la hago con una hoja que tenga cuadritos, a mí igual con esto me cuesta, no es lo mismo escribir. Entonces, trate de tener, si lo puede hacer, bien. Y como les digo, guíense con un graficador si no hay problema. ¿Ya? Hagamos el último ejercicio ahora, de la parte 7. ¿Ya? La parte 7. Acá tenemos raíces. ¿Ya? También conocidos como función raíz, como radical. ¿Ya? Estas también son parecidas a las otras. ¿Ya? Parecidas acá. Entonces vamos a ver cómo se abordan. Vamos a trabajar aquí la f de x. También vamos a ver cómo calcular dominio y cómo calcular el recorrido. Como les dije, todas se abordan de manera diferente. O más que manera diferente, hay ciertas cositas que nosotros, ciertos trucos matemáticos que a veces nos ayudan a entenderlo.
Lo mismo que pasaba con la función cuadrática, pues. No todos abordan ¿cómo se llama? El recorrido con el vértice. Empiezan a hacer todo el cálculo matemático y al final se van a demorar. Acá pasa lo mismo con la función raíz. También tenemos una manera corta y una manera larga de encontrar el recorrido. ¿Ya? Entonces, lo primero, para graficar, bueno, vamos a ver el dominio. Aunque no nos lo pidan, vamos a ver el dominio. Para explicarlo también. Para el dominio, ¿ya? Nosotros acá teníamos en la racional una restricción, que es el denominador distinto de cero. Siempre, grábense eso en la cabeza, que cuando yo tengo una fracción, el denominador siempre tiene que ser distinto de cero. Con las raíces, tengo que tener algo siempre claro, y es que, ¿por qué se llaman radicales, funciones radicales? Que el radical, lo que está dentro de la raíz, tiene que ser mayor o igual que cero. ¿Puede ser cero? Sí. ¿Puede ser negativo? No. ¿Ya? Entonces, acá tengo x más 3, menos 3, mayor o igual que 0. Solamente lo que está dentro de la raíz. Despejamos, ¿ya? Nuestra inecuación, se nos forma una inecuación, ustedes ya han visto, y dice, ya, x puede tomar cualquier valor que sea mayor o igual que 3. Entonces, el dominio de la función f de x es desde el 3 hacia el infinito positivo. Como dice mayor o igual, contamos el 3 con un corchete cerrado, y el infinito, recuerden que va con el corchete abierto, ¿cierto? Ya. Para el recorrido, tenemos que dos opciones. La opción larga, y que yo no le recomiendo para nada, y con la función logarítmica y exponencial, que también viene en la otra guía, algo parecido, se hace algo parecido. No le recomiendo que se ponga a despejar el x, ya, para nada, porque igual que en la función cuadrática, nos va a pasar la cuenta, ¿ya? Y puede que se nos complique más a veces. ¿Por qué? Por la siguiente razón, mire. Si yo hago esto, ¿ya? Yo hago esto, tendría que, no sé, pasar sumando el 3, ¿cierto? Me va a quedar esto. Y a veces no conviene, ¿ya? Elevar al cuadrado para eliminar la raíz. Como dije un día, el cuadrado se contrarresta con la raíz. Entonces me va a quedar esto al cuadrado. Me queda x menos 3. Resuelvo esto, me queda un cuadrado. Ya, y se va a demorar todo esto. 9. Y así. Y después va a despejarlo. Y después acá le va a aparecer una función cuadrática que después tendría que trabajarlo con el vértice y todo. No es un buen camino. Es un mejor camino si nosotros sabemos qué significa este valor que está acá. ¿Ya? Y tiene que ver, como les dije yo, con la función cuadrática. ¿Qué significa este menos 3? ¿Qué significa para ustedes ese valor ese valor del 3, del dominio? En un intervalo. ¿Qué significa ese? X. Ya, x. Pero vamos, más allá. ¿Qué significará en el intervalo? Que si yo le digo que el x puede tener un rango desde el 3 al infinito positivo, ¿qué significa ese 3? ¿Que ese va a ser uno de los puntos o no? Que es el valor de partida, Ah, donde Ah. inicia todo. ¿cierto? Donde todo claro. inicia. Entonces, si yo no puedo elegir un valor más chico que ese, es imposible, ¿ya? A ver, ¿cómo se lo digo? Si yo no puedo elegir un valor más pequeño que este, ¿ya? Con este valor de x, yo voy a obtener el resultado, que acuérdense que el recorrido son los resultados, más pequeño. Entonces, es imposible que yo elija un valor de x más pequeño que este, por lo tanto, es imposible que encuentre un resultado más pequeño que con ese.
No sé si se entiende. Como este es el X mínimo, yo con este X mínimo voy a obtener también el resultado Y mínimo. Entonces, entendiéndolo de esa forma, entonces no sería más fácil que yo dijera, calculemos el valor del Y cuando el X vale 3. Fíjense lo que va a pasar. 3 menos 3 menos 3. Eso me va a dar 0. Raíz de 0 sabemos que es 0. Y me va a dar finalmente menos 3. Entonces, ¿qué significa? Que los resultados, como este es el mínimo valor para el X, yo voy a tener el mínimo valor para el Y. Que los resultados de Y van a ser desde el menos 3 hasta el infinito positivo. Y este sería mi recorrido. Entonces, como les dije, pasa lo mismo que con el vértice. Entendiendo un poquito lo que nosotros estamos haciendo, muchas veces nosotros nos vamos a facilitar el trabajo. ¿Ya? Luego, dice acá, inicio de la gráfica. Entonces, veamos lo que dice. Identifique el vértice, inicio de la gráfica. Ustedes ya lo identificaron. ¿Dónde parte todo? Cuando el X vale 3, el Y vale menos 3. Entonces, inicio de la gráfica o vértice. Acuérdense que es un punto. Sería la coordenada 3, menos 3. ¿Ya? Porque en el X más chiquitito me da el resultado más chiquitito. Entonces aquí es donde inicia todo. ¿Ya? ¿Se entendió eso? ¿Sí o no? Sí, Lo del profe. inicio, donde todo parte. Entonces, pues dice abajo, después dice intersecciones con los ejes, si es que existen. ¿Ya? Intersección con el eje. Intersección eje X. Vamos a escribir acá intersección sección eje Y. ¿Ya? A ver. Esto... Ahí sí. Para toda intersección tengo que entender que, y esto igual pasa en la cuadrática, también lo dije al principio y dije, lo vamos a utilizar más adelante esta herramienta. La intersección con el eje X, uno la busca cuando Y vale 0. ¿Ya? Por el contrario, cuando buscamos la intersección con el eje Y, es cuando, ahí miren, X vale 0. ¿Ya? Entonces aquí vamos a formar una pequeña ecuación con la función. Me voy a robar la función de aquí. Ojo, me va a perder, se me pierda. Con la función. No. Ahí sí. ¿Ya? Y lo que nosotros deberíamos aplicar acá. Cuando el Y vale 0, cuando el X vale 0. ¿Ya? Entonces, miren. Siempre. Debería haberla escrito mejor. Ahí sí. ¿Ya? ¿Qué significa que el Y sea 0? Recuerden que f de x es y, o la función siempre es y. ¿Ya? Vamos a buscar para qué valor del x el y es 0. Entonces, esto equivale a decir, miren, si el y vale 0, que aquí escribo la función, reemplazando x menos 3 menos 3. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hice? Fue reemplazar el valor del x
o sea, el valor del i con el 0. Y resolvemos nuestra ecuación. ¿Ya? Resolvemos aquí nuestra ecuación. Vamos resolviendo. Entonces, ¿qué sería lo primero? Sumar esto acá y me quedaría 3, ¿cierto? Pasarlo positivo, más 0, me quedaría 3. En una ecuación, si yo quiero eliminar la raíz cuadrada, ¿qué es lo que tengo que hacer? Elevar al cuadrado, ¿ya? Elevado al cuadrado, me queda 3 al cuadrado, 9, ¿ya? Y acá me queda x menos 3. Si alguien se pierde en esta parte, me avisa. ¿Qué me falta hacer ahora para despejar el x? Este que está restando, lo paso sumando y me queda 12 es igual a x. ¿Ya? Entonces, cuando el x vale 12, según nuestros cálculos, cuando el x vale 12, vamos a pasar por el eje x. ¿Ya? Entonces, después vamos a llevar todo esto al gráfico. Cuando el x vale 12, vamos a pasar por el eje. De manera análoga, hacemos el mismo procedimiento ahora cuando el x vale 0. Y esto es más fácil. ¿Ya? Porque si yo tengo la función, simplemente es cosa de reemplazar aquí. ¿Qué pasa cuando el x vale 0? ¿Qué pasa aquí cuando el x vale 0? Aquí. ¿Puedo calcular esto? ¿Puedo calcular eso yo, no? Raíz de... Me queda raíz de menos 3. Menos 3. ¿Qué pasa con esa raíz negativa? No pueden haber raíces No. negativas. Por lo tanto, igual que en la cuadrática, no hay intersección. Esto les puede pasar a veces sí, a veces no. ¿Ya? Ojo. ¿Ya? Con el eje y. ¿Ya? Entonces, todo esto es lo que nosotros deberíamos llevar al gráfico. ¿De qué forma? Veamos. ¿Dónde está GeoGebra? Si yo tempranito las puse todas acá. ¿Ver? Ahí estaba la que hicimos antes también de las racionales, ya cuando pusimos la rayita. ¿Ve? Nos quedaba así, por si acaso. No me creían. Ya, y está. Mira, aquí está la gráfica. ¿Cómo es que nosotros llevamos toda la gráfica? Nosotros buscamos el punto de partida. ¿Cuál debería ser ese punto? Miren, ¿por qué? La copié mal, espérenme. Es menos 2. Menos 3. Es el punto de partida menos 3. Ya. Copié mal la función. Aquí menos 3. Ahí sí. En el 3, menos 3, ¿cierto? 3, menos 3. ¿Ya? Entonces ahí está el punto de partida. ¿Qué nos dio a nosotros? Que no va a pasar por el eje Y, ¿cierto? Por el eje Y. ¿Por qué razón? Porque nos dio una raíz negativa, ¿ya? Entonces no la podemos calcular, significa que no va a pasar. Fíjense acá, cuando cruce al eje X, ¿en el qué valor? En el 12. Nosotros dijimos que cuando el X vale 12, va a pasar por el eje. ¿Ya? Ahí estaría ese punto. Y lo otro que ustedes deben saber es que siempre toda función raíz tiene la misma estructura. ¿Ya? Por ejemplo, miren esta otra. ¿Ya? Es hacia abajo, pero siempre son todas muy parecidas. ¿Miren esa? También. ¿Ya? Encontramos el punto de partida. Aquí sí hay intersección con el eje X y con el eje Y. ¿Ya? La otra también debería dar hacia abajo. Hacia abajo. Porque es negativa. ¿Ya? Las que son negativas nos quedan hacia abajito. Las que son positivas nos van a quedar hacia arribito. Ya, imagino que están cansados. Así que eso. Si quieren, si gustan, trabajamos otra de estas más en la otra semana. Si no, el jueves, o el martes, perdón. Miércoles, no se me olvida. Miércoles a las 6. Le damos con los logaritmos. A elección de ustedes. Miércoles el logaritmo, ¿no? Sí, miércoles logaritmo, a elección de ustedes. ¿Ya? Eso. Me dio hombrecita ya. Tienen matemática toda la mañana. Se van a aburrir. Ya, chicos.
Nos vemos. Voy a subir el Nos vemos, video de chao. esta Nos clase, vemos el miércoles. por si acaso a alguien lo quiere ver. Chao, Ya, profe, que muchas esté gracias, bien. compañero. Igualmente. Chao, profe, y cuídese. el del jueves también lo voy a subir, ¿ya? Ya, Ya. gracias. Chao. Chao, Gracias. chao. Gracias. Bien. Chao, chao.